74. Convidaba con frecuencia, pero distinguía cuidadosamente en estas comidas, siempre regulares, los linajes y las personas. Refiere Valerio Mesala que jamás admitió a su mesa ningún liberto, exceptuando a Menas, a quien había concedido todos los derechos inherentes al nacimiento libre por haberle entregado la flota de Sexto Pompeyo. El mismo Augusto nos dice que un día hizo comer con él a un liberto, antiguo soldado de su guardia, en cuya casa de campo se encontraba. Algunas veces se sentaba a la mesa después de los demás y se levantaba más pronto, habiendo comenzado sus compañeros a comer antes de su llegada y continuando después de su partida. Sus comidas consistían ordinariamente en 3 platos, o 6 en las grandes solemnidades, y cuanto más modesta era, tanto más alegre se mostraba. Trataba él mismo una conversación general cuando se callaban o solamente hablaban en voz baja, y hacía acudir artistas, histriones, pantomimos de circo y con más frecuencia bufones. 75. Celebraba las fiestas y solemnidades con magnificencia, pero frecuentemente también con diversiones simples. Así es que, en las Saturnales y en otras épocas a elección suya, enviaba a sus amigos regalos, consistentes unas veces en vestidos, oro, plata, monedas de todas partes, antiguas piezas del tiempo de los reyes o de fabricación extranjera, y otras en telas groseras, esponjas, pinzas, tijeras y otros objetos de este género, con inscripciones oscuras y de doble sentido. En sus comidas hacía sortear lotes de valor muy desigual, o bien ponía en venta cuadros vueltos al revés, dependiendo del azar que se realizasen o no, o se frustraran las esperanzas del comprador. Para cada cuadro había un remate, y los convidados se comunicaban unos a otros su buena o su mala fortuna. 76. Comía muy poco, ni siquiera omitir estos detalles, y de cosas comunes. Gustaba especialmente del pan casero, de pescados pequeños, de quesos hechos a mano y de higos frescos, de la especie que madura 2 veces al año, y frecuentemente comía antes de la hora acostumbrada, en cualquier momento y en cualquier parte, según las necesidades de su estómago. En una carta dice: he comido en el carruaje pan y dátiles, y en otra: al regresar de la galería a mi casa he comido en la litera 1 onza de pan y algunas pasas. A Tiberio escribía: no hay judío que observe con mayor rigor el ayuno un día sábado de lo que yo lo he observado hoy. Hasta la primera hora de la noche no he comido sino 2 bocados en el baño antes de que se pusieran a friccionarme. No siguiendo otra regla que la de su apetito, le ocurría algunas veces cenar solo, antes o después de la comida de sus convidados, durante la cual no probaba nada. 77. También era por naturaleza muy sobrio en el vino. Cornelio Nepote refiere que en su campamento delante de Módena no bebía más que 3 veces durante la comida. Más adelante, y en sus grandes excesos, no bebía más de 6 copas, y cuando pasaba de esto, vomitaba. Prefería el vino de Recia, mas era cosa rara que bebiese durante el día, tomando en vez de bebida pan mojado en agua fría, o un trozo de cogombro, o bien un cogollo de lechuga, o también una fruta ácida y jugosa. 78. Después de la comida de mediodía descansaba un momento, vestido y calzado, cubierto los pies y las manos sobre los ojos. Después de la cena se retiraba a su lecho de trabajo, en el que velaba una parte de la noche hasta que terminaba por completo, o por lo menos dejaba muy adelantado lo que le quedaba de asuntos del día. Enseguida marchaba a acostarse. Nunca dormía más de 7 horas, que ni siquiera eran continuas, porque en este tiempo despertaba 3 o 4 veces. Si, como solía suceder, no recobraba el sueño interrumpido, hacía que le leyesen o recitasen cuentos, volvía a dormirse y permanecía ordinariamente en el lecho hasta después del amanecer. Nunca veló en la oscuridad, sin que le acompañase alguno. No le gustaba madrugar, y cuando algún sacrificio de deber público le hacía levantarse temprano, cuidaba, para no experimentar mucha molestia, de acostarse en casa de algún criado suyo, cerca del sitio donde tenía que hacer, pero, a pesar de esta precaución, frecuentemente se apoderaba de él el sueño, cuando le llevaban por las calles, y si no ocurría algo que existiese e hiciese detener la litera, aprovechaba la detención para dormir. 79. Augusto poseía una rara belleza que no perdió con la edad, pero ninguna afición mostraba por adornarse, ningún cuidado por el cabello, que hacía que le cortasen apresuradamente varios barberos a la vez. En cuanto a la barba, unas veces se le hacía cortar muy poco, otras mucho, y entre tanto leía o escribía. Tan sereno era su semblante, ora hablase, ora guardase silencio, que un galo de una de las principales familias de su país confesó un día a los suyos que, al pasar con él los Alpes, se le acercó con pretexto de hablarle, pero con intención de arrojarle a un precipicio, y que su aspecto solo bastó para destruir su resolución.
Tenía los ojos vivos y brillantes, y hasta quería hacer creer que había en ellos una fuerza en cierto modo divina. Así es que cuando miraba fijamente a alguno, le agradaba que bajara los ojos como delante del sol, pero en la ancianidad perdió mucho la vista del ojo izquierdo. Tenía dientes pequeños, blancos y desiguales, el cabello ligeramente rizado y algo rubio, las cejas juntas, las orejas medianas, la nariz aguileña y puntiaguda, la tez entre morena y blanca, corta estatura, aunque su liberto y archivista judío Julio Morato le había atribuido 5 pies y 9 pulgadas. Pero sus miembros eran tan proporcionados que para observar su corta estatura era necesario verle al lado de otro más alto que él. 80. Dícese que tenía el cuerpo sembrado de manchas y en el pecho y vientre señales naturales, ordenadas como las estrellas de la constelación de la Osa. Intensas picazones y el frecuente uso de un cepillo duro le llenaron también de callosidades, que habían degenerado en placas herpéticas. Tenía algo débiles la cadera, muslo y pierna del lado izquierdo, frecuentemente cojeaba de este lado, pero remediaba esta debilidad por medio de vendajes y tablillas. De vez en cuando experimentaba tanta inercia en el dedo índice de la mano derecha que cuando el frío aumentaba el entorpecimiento, para escribir tenía que rodearlo en un círculo de cuerno. También se quejaba de dolores de vejiga que solamente se calmaban cuando arrojaban cálculos con la orina. 81. Durante su vida padeció varias enfermedades graves y peligrosas, especialmente después de la sumisión de los cántabros. El desborde de bilis que sufría lo llenó en aquel tiempo de desesperación, y por consejo de Antonio Musa siguió entonces el atrevido método de los contrarios. Nada habían conseguido de los fomentos calientes y recurrió a los fríos, con los que sanó. Tenía además otros padecimientos que le atacaban todos los años, como a día fijo. Casi siempre se encontraba mal en el mes que había nacido. Sufría inflamaciones intestinales a principios de primavera y padecía catarro cuando soplaba viento del mediodía, de modo que no soportaba cómodamente ni el frío ni el calor. 82. En invierno se ponía 4 túnicas debajo de gruesa toga, añadía camisa y jubón de lana y se abrigaba también los muslos y las piernas. En estío dormía con las puertas de su cámara abiertas y frecuentemente bajo el peristilo de su palacio, en el que refrescaba el aire varios surtidores de agua y donde además estaba un esclavo encargado de abanicarle. No podía soportar el sol, aún en invierno, y nunca paseaba al aire ni siquiera en su casa sin tener cubierta la cabeza. Viajaba en litera y con frecuencia de noche, avanzando lentamente y a cortas jornadas, empleando 2 días en ir a Prenesta o a Tibur, y prefería viajar por mar cuando era posible. Cuidaba mucho de su débil salud y se bañaba rara vez, prefiriendo frotarse con aceite y transpirar cerca del fuego, y enseguida hacía que vertiesen sobre él agua tibia o calentada al sol. Cuando a causa de los nervios necesitaba baños de mar o los termales de Albura, contentábase con sentarse en una pieza de madera a la que daba el nombre español de dureta y sumergía en el agua las manos y los pies alternativamente. 83. Inmediatamente después de las guerras civiles renunció a los ejercicios de equitación y de armas, reemplazándoles primeramente con la pelota dura y de viento, mas muy pronto se limitó a pasear a pie o en litera y al terminar el paseo corría saltando, cubierto según la estación con ligero lienzo o gruesa manta. Cuando quería dar algún descanso a su espíritu pescaba con caño, jugaba a los dados o a la taba, o a las nueces con niños cuyo rostro y charla le agradaban y que le buscaban por todas partes, especialmente moros y sirios. A los enanos contrahechos y deformes los detestaba como caprichos de la naturaleza y objetos de malos presagios. 84. Desde su infancia se aplicó con tanto éxito como afán al estudio de la elocuencia y de las bellas letras. Durante la guerra de Módena, y a pesar del enorme peso de los negocios, dicen que todos los días leía, componía y declamaba. Después no habló nunca en el Senado, ni al pueblo o a los soldados, sin haber meditado despacio y trabajando su discurso, aunque no carecía de la facultad de improvisar. Para no exponerse a olvidar y no pasar el tiempo en aprender de memoria, tomó la costumbre de leer todo lo que decía. Redactaba de antemano desde sus conversaciones particulares hasta las que había de tener con Livia, cuando debían versar sobre asunto grave. Hablaba entonces leyendo, por temor de que la improvisación le hiciese decir poco o demasiado. Tenía en la voz cierta dulzura que le era peculiar y tomaba asiduamente lecciones de un maestro de declamación, pero algunas veces las afecciones de su garganta le hicieron recurrir a la voz de un
pregonero para hablar al pueblo. 85. Compuso muchas obras en prosa de diferentes géneros y leyó algunas en el círculo de sus amigos que le servían de público. Entre estas se encuentran Respuestas a Bruto, concernientes a Catón, de las que leyó él mismo la mayor parte, aunque ya era viejo, pero tuvo que encargar a Tiberio que terminase la lectura, las exhortaciones a la filosofía y las memorias de su vida, en 13 libros que abrazan hasta la guerra de los cántabros y que no continuó. También ensayó la poesía. Consérvase de él una obrita en versos hexámetros cuyo título de asunto es La Sicilia, y una corta colección de epigramas en los que ordinariamente trabajaba en el baño. Comenzó con mucho entusiasmo una tragedia sobre Áyax, pero no satisfecho del estilo, la destruyó, y preguntándole un día a sus amigos qué había sido de Áyax, contestó que su Áyax se había precipitado sobre una esponja. 86. Adoptó un estilo a la vez sencillo y elegante, tan lejano de vana pompa como de afectada rudeza, o como él decía, de esas palabras viejas que tienen como olor de enfermas. Su principal cuidado era expresar con claridad el pensamiento, y para conseguirlo mejor, para no dificultar o contener la inteligencia de los lectores, no economizaba las preposiciones delante de los nombres de ciudades ni las conjunciones que ligan las frases, y cuya supresión sí aumenta gracias al estilo, es a expensas de la claridad. Despreciaba igualmente a los escritores que crean fastuosamente palabras nuevas y a los que quieren desenterrar las antiguas, y hacía ruda guerra a estos dos defectos, fijándose especialmente en Mecenas y parodiándole para corregirlo. No cesaba de censurarle los perfumes de su florido estilo. Tampoco perdonó a Tiberio, aficionado a palabras rebuscadas y enigmáticas. Reconviene en sus cartas a Marco Antonio por la manía que tiene de escribir cosas que son más fáciles de admirar que de comprender, y burlándose porque ensaya todos los estilos y no sabe en cuál fijarse, añade: te pregunta si es necesario imitar a Cimber Año o a Veraño Flaco, si emplearas las palabras que Crispo Salustio ha sacado de los orígenes de Catón, o si harás pasar a nuestra lengua las vacías sentencias y volubilidad de palabras de los oradores del Asia. En otra carta dice a su nieta Agripina, celebrando su espíritu: guárdate sobre todo de escribir o hablar oscuramente. 87. Sus cartas autógrafas demuestran que en la conversación familiar se servía de ciertas locuciones curiosas. Así, al hablar de los malos pagadores decía: pagarán en las calendas griegas. Cuando aconsejaba soportar el presente, sea como fuere, decía: contentémonos con nuestro Catón. Para expresar con cuánta celeridad habían hecho una cosa, decía: más pronto que se cuecen los espárragos. Casi siempre escribió Vaciolus por Lutus, imbécil, Vocerosus por Cerritus, loco. Para decir sentirse enfermo, escribía tener vapores, en vez de la palabra lachanizare, con la que generalmente se expresa el estado de languidez, empleaba la de betizare. Decía simus por sumus, somos, y domos en el genitivo singular por domus, de la casa, y para demostrar que esto era en él un principio y no una falta, nunca escribió de otra manera estas palabras. También he observado en sus manuscritos que no dividía las palabras y que en vez de poner en el principio de la línea siguiente las letras que sobraban de un renglón, las colocaba bajo las últimas de esta línea y las rodeaba con un trazo. 88. No observó mucho la ortografía, es decir, la forma y razón establecidas por los gramáticos para escribir, y parece que opinaba que, como los que quieren que escriba como se habla, le ocurre frecuentemente omitir o invertir letras o sílabas, pero esas son faltas que todo el mundo comete. No hablaría de ello si no hubiese leído con sorpresa en algunos autores que reemplazó como ignorante y ordinario a un legado consultar por haber escrito ixi por ipsi. Cuando escribía en cifra ponía la B por A, C por B, y así de las otras letras. X ponía 2A.